Hola amigos, estamos escuchando LingüiCast, un podcast venezolano con proyección mundial que trata temas relacionados con los idiomas, la lingüística y la cultura. Y con ustedes, su podcaster Nerwis Olivar. Hola oyentes, bienvenidos, welcome, bienvenue. Este es el quinto episodio de LingüiCast, el podcast del mundo de los idiomas. Mi nombre es Nerwis Olivar, el podcaster, y llego a ustedes desde Venezuela gracias al patrocinio de Rumba Cana, Baila para Divertirte. En el podcast de hoy hablaremos de las lenguas construidas, aprenderemos sobre los regionalismos lingüísticos y la jerga, veremos el significado de la palabra resiliencia y conoceremos qué piensa el oyente sobre la relación entre el lenguaje, la música y el dibujo. Aquí vamos, there we go, on y va. La lengua y su aprendizaje. Las lenguas construidas. Una lengua construida, también llamada idioma artificial, idiolengua o en inglés conlang, es un idioma que ha sido total o parcialmente construido, planeado o diseñado por seres humanos a partir del estudio de las lenguas naturales. Los motivos por los que estas lenguas no naturales surgen son básicamente dos. El primero es para racionalizar la comunicación humana mediante lenguas perfeccionadas en aspectos donde las lenguas naturales son ambiguas, plagadas de excepciones, desacordes con la lógica, irregularidades, entre otros casos. Dentro de esta racionalización también se inscribe la búsqueda de lenguas auxiliares aptas para la comunicación internacional, como es el caso del Esperanto y de Interlingua. Algunas veces también se persigue la neutralidad cultural de las lenguas auxiliares, como es el caso del Esperanto. Y el segundo es por motivos estéticos, artísticos o lúdicos. En este apartado se inscriben lenguas como el Simlish de los Sims, las desarrolladas por J.R.R. Tolkien para sus sagas épicas de ficción literaria, como el Quenya, el Sindarin o el idioma Klingon creado por el lingüista norteamericano Mark Okrand como idioma vernáculo de la raza Klingon en el universo Star Trek. O, más recientemente, el Valirio, el Dothraki, el Trigger-Slen, creados por el lingüista estadounidense David J. Peterson. En este punto es importante destacar que si bien los lenguajes de programación también fueron construidos por seres humanos, son lenguajes formales y no son considerados idiolenguas, porque no son idiomas. Tampoco se considera idiolengua a la evolución histórica y por lo tanto no planeada conscientemente de cualquier lengua natural. En este LingüiCast hablaremos de las lenguas artificiales creadas para facilitar la comunicación entre personas cuyas lenguas maternas son diferentes. En la siguiente emisión hablaremos detenidamente de algunas de las lenguas de ficción más interesantes. Desde el siglo XIX, muchas personas han intentado resolver el problema de la comunicación entre pueblos mediante el uso de idiomas artificiales, construidos o planificados. Algunos de estos idiomas pretenden ser neutrales, o sea, que no provienen de un grupo dominante y sencillos, es decir, sin las complicaciones gramaticales de una lengua natural. A pesar de que existen muchísimos idiomas artificiales creados para facilitar la comunicación, los ejemplos más conocidos son el Esperanto y la Interlingua. El Esperanto, cuyo nombre oficial es Lingua Internacia Esperanto, o en español, Lengua Internacional Esperanto, es la lengua planificada internacional más difundida y hablada en el mundo. El nombre proviene del seudónimo que L.L. Zamenhof, su creador, utilizó para publicar las bases del idioma en 1887. La intención de este doctor fue crear una lengua fácil de aprender y neutral, más adecuada para la comunicación internacional.
Según su creador y sus principales promotores, el objetivo del Esperanto no es reemplazar los idiomas nacionales. Esta lengua es simplemente una alternativa internacional rápida de aprender frente a las grandes lenguas que surgen según las potencias de la época y suponen un elevado costo en recursos e igualdad lingüística para las naciones no nativas. El Esperanto está presente en servicios como el traductor de Google y de Facebook, y cada vez se ofrece más en plataformas de idiomas como Duolingo. Desde el 2015, solo en Duolingo son cientos de miles los que aprenden Esperanto cada año. En cuanto a su presencia en Wikipedia, con más de 234.000 artículos, la Wikipedia en Esperanto se encuentra en el puesto número 32 y en proporción es la más internacional de todas en origen de contribuciones. Aunque ningún estado utiliza el Esperanto como lengua oficial, es una lengua que disfruta de una comunidad de entre 100.000 y 2 millones de hablantes, repartidos por todo el mundo, según estimaciones de finales del siglo pasado. De ellos, entre 1.000 y 10.000 son hablantes nativos de Esperanto que lo han aprendido en su entorno. En Polonia, el Esperanto se encuentra en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial. Como idioma, goza de cierto reconocimiento internacional, por ejemplo, 2 resoluciones de la UNESCO y el apoyo de personalidades de la vida pública. En la actualidad, el Esperanto es una lengua diaria que se utiliza en viajes, correspondencia, redes sociales, chats, reuniones internacionales e intercambios culturales, negocios, proyectos, asociaciones, congresos, debates científicos, en creación de literatura tanto original como traducida, en teatro y cine, música, en noticias en papel y en línea, así como radio y a veces en televisión. El vocabulario del Esperanto proviene principalmente de lenguas de Europa Occidental, mientras que su sintaxis y morfología muestran fuertes influencias eslavas. Los morfemas son invariables y quien lo habla puede combinarlos de forma casi ilimitada para crear una gran variedad de palabras. Por ello, el Esperanto tiene mucho en común con las lenguas aislantes, como el chino, mientras que la estructura interna de las palabras recuerda a las lenguas aglutinantes, como el japonés, suajili o turco. El alfabeto es fonético, cumpliendo entonces con la regla una letra, un fonema. El Esperanto se escribe con una versión modificada del alfabeto latino, que, como la mayoría de alfabetos latinos, incluye diacríticos. En este caso son 6. C, G, H, J y S con acento circunflejo, es decir, ese acento que va sobre las consonantes y que parece un sombrerito. El alfabeto no incluye las letras Q, W, X y Y, que solo aparecen en nombres propios extranjeros no asimilados, aunque siempre se busca la asimilación. Debo comentarles que durante mi carrera universitaria tomé Esperanto como materia electiva. Personalmente les puedo decir que es muy divertido ver la construcción del idioma. Me hizo darme cuenta de aspectos de la gramática, la pragmática y el vocabulario de mi propia lengua materna, es decir, el español, y de las 2 lenguas extranjeras que estudiaba, inglés y francés. Sin embargo, por muy divertido que fuese, en ese momento no le encontré utilidad más allá de la lúdica y terminé abandonando. Pronto lo retomaré. ¿Ĉu vi parolas Esperanto? ¿Hablas Esperanto o te parece una idea utópica? Cuéntanos en Espacio Podcast y en @nerwispodcaster. Curiosidades del idioma. Los regionalismos lingüísticos son palabras, expresiones o modismos que se utilizan por la gente de solo una parte del país, que a veces puede ser difícil de entender incluso para el resto de los habitantes del mismo país. Por ejemplo, los hablantes de los Andes venezolanos a veces usan palabras o expresiones que la gente de la capital no logra entender, o viceversa. Caso similar ocurre en Estados Unidos con los sureños y en Francia con los corsos. Los regionalismos no deben ser confundidos con los dialectos, pues el fenómeno de los dialectos ocurre a nivel nacional, es decir, entre países que
a pesar de hablar un mismo idioma, hay palabras y significados diferentes entre ellos, como es el caso de todos los países hispanoamericanos con el español, la mayoría de los países anglófonos con el inglés y muchos países francófonos con el francés. Finalmente, la jerga es el nombre que recibe una variedad lingüística del habla diferente de la lengua estándar y a veces incomprensible para los hablantes de esta, usada con frecuencia por distintos grupos sociales con intenciones de ocultar el verdadero significado de sus palabras a su conveniencia o necesidad. Normalmente, los términos usados en la jerga de grupos específicos, a excepción de las jergas profesionales, son temporales, perdiéndose el uso poco tiempo después de ser adoptados. ¿Conoces algún regionalismo? ¿Usas alguna jerga? Cuéntanos en las redes sociales. Tu opinión es importante para el idioma. La palabra de la semana. Esta semana revisaremos la palabra resiliencia, que se deletrea R-E-S-I-L-I-E-N-C-I-A. Según el diccionario de la Real Academia Española, tiene dos acepciones. La primera es capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. La segunda acepción es capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. ¿Tenemos resiliencia? ¿Qué piensa el oyente? En nuestro ¿Qué piensa el oyente? De hoy tenemos a un excelente artista. Se trata de Fernando González, más conocido como Ferdinand, quien es un excelente dibujante, de hecho es profesor de dibujo estilo manga, pero además es un excelente cantante lírico. Él nos va a hablar sobre la relación entre el lenguaje, el dibujo y el canto. Hola Fernando, bienvenido, welcome et bienvenue. Es un gusto tenerte en LingüiCast. Un gran saludo para la audiencia de este gran programa LingüiCast y un fraterno saludo para mi hermano Nerwis. Muchas gracias por esta oportunidad y wow, llamarme un gran cantante lírico es un honor para mí, aunque considero que todavía tengo mucho que aprender. Sí, te entiendo, muchos tenemos todavía mucho que aprender. Fernando, cuéntame, ¿qué idiomas hablas? Bueno, mi idioma natal es el español porque yo nací aquí en Venezuela. Mi idioma extranjero que domino mejor, por así decirlo, es el inglés. Y un tercer idioma extranjero que me gustaría aprender de manera fluida es el japonés, idioma y cultura que me encanta. ¡Wow! ¡Qué bien! Es un idioma poco común de aprender. Cuéntanos, ¿cómo aprendiste todos esos idiomas? El español, como es mi idioma natal, lo aprendí de manera natural. El inglés fue a través de música, de canciones que yo escuchaba en inglés y también por los videojuegos que principalmente llegaban en idioma anglosajón. Y yo siempre jugaba con un diccionario de inglés-español al lado para entender de qué trataba la historia. En cuanto al japonés, tiene algo que ver con el hecho de que me gusta el estilo manga. Me gusta el manga y el anime y trabajo ese estilo artístico, por así decirlo. Entonces, además de eso, de que siempre me ha llamado la cultura asiática en general, me llama mucho la atención su cultura. Decidí aprender japonés junto a mi amada novia y estuvimos 3 años en un curso dictado por la Embajada de Japón aquí en Venezuela. ¿Tuviste que aprender japonés para aprender el estilo o fue al revés? ¿Y de verdad el idioma tuvo un impacto en tu arte? No, para nada. Realmente fueron 2 actividades distintas. Nosotros primero dibujamos, porque nosotros dibujábamos desde muy pequeños, por lo menos en mi caso, yo empecé a dibujar como desde los 10, que mi sueño era ser un artista. Entonces, en mi caso, primero fue el dibujo y luego fue el idioma. El idioma fue un adherido
que hacía que la cuestión del manga y el anime fuera más llamativo. Entonces, ver esos kanjis, escribirlos y comprenderlos es una experiencia fascinante. Que si el idioma tiene una influencia en nuestro arte, pues yo pienso que sí. Tiene que ver mucho con la parte cultural. Obviamente que los ideogramas asiáticos, en este caso los kanji, que son las letras chinas usadas en el alfabeto japonés, dan un toque muy estético cuando creas una composición. Entonces me parece que sí, influye de cierta manera. Bien, recuerdo que también eres cantante, ¿no es así? ¿Nos puedes hablar un poco de la relación entre estas tres áreas, el dibujo, el canto y los idiomas? Bien, para hablar sobre la relación entre el canto y el lenguaje, y el dibujo y el lenguaje, primero tenemos que ver el canto y el dibujo como actividades artísticas que son, ¿ok? Su motivo para existir es la expresión del ser humano. ¿Por qué existe el canto? ¿Por qué existe el dibujo? Para expresar ideas, sensaciones y pensamientos. Así que podría decirse que el dibujo es un lenguaje gráfico y el canto es un lenguaje sonoro. Ahí considero que es donde yace la relación entre estos términos. Es muy interesante tu punto de vista y lo comparto. Veamos si en las redes sociales nuestros oyentes lo comparten. Recuerda, @NerwisPodcaster y Espacio Podcast. Fernando, ¿dónde pueden los oyentes de Linguicast ver tu trabajo y el de tu novia? Bueno, para los oyentes de Linguicast, nosotros tenemos varias páginas o portafolios virtuales donde pueden ver nuestros trabajos. En el DeviantArt me pueden buscar como Ferdinand. A mi esposa la pueden buscar como Derecita, pones. También nos pueden buscar con esos mismos nombres a través de Facebook. Además también tengo un Behance, pueden buscar como Testament Ferdinand. Bueno, espero a aquellos que estén interesados en la temática del manga y el anime y que les gustan las ilustraciones puedan apreciar nuestro trabajo, sería de gran ayuda. De hecho, yo hice una ilustración para este programa de Linguicast y para mi hermano Nerwis para apoyar su gran labor con motivador cultural. Entonces vayan a verlo cuando puedan. Sí, es un excelente dibujo que ya está disponible en las redes de Linguicast. Y ahora una despedida en japonés. Minna-san, kite kurete arigato. Mátane. Qué bien suena, ¿no les parece? Bueno, Fernando, muchísimas gracias por estar en Linguicast y ha sido un gusto y muchísimas gracias por el dibujo, está excelente. Y tú, oyente, recuerda que si quieres participar en esta sección, puedes ponerte en contacto a través de las redes sociales utilizando las etiquetas Linguicast y Yo Pienso. Y esto ha sido todo por esta semana. No olviden seguirme en Twitter e Instagram para ver el dibujo que nos han regalado hoy. Búsquennos como @NerwisPodcaster y en Facebook la página Espacio Podcast. Estaré atento a sus comentarios y sugerencias. Si te gustó el podcast, compártelo. Saludos para todos los oyentes y gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima y no lo olvides, no hay mejor tendencia que la que tú marcas. Hasta pronto. See you soon. Avianto. Linguicast, el podcast del mundo de los idiomas, fue presentado por Rumbacana, baila para divertirte. Compártelo con tus amigos y danos tu opinión a través de las redes sociales usando la etiqueta Linguicast. Hasta la próxima.